bien, seguimos en La Mira, estamos con Marcela Maceda. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás, Gabriel? Los últimos días hemos vuelto a ver una imagen que se está haciendo repetitiva, pacientes con enfermedades graves o en algunos casos terminales, reclamándole al gobierno, al Fondo Nacional de Recursos, que le financie medicamentos que no están contemplados en el Vademecum que el Ministerio de Salud Pública maneja y que, según algunas opiniones médicas, le podrían prolongar la vida o mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Sí, justamente, y además estos medicamentos están comprendidos dentro de lo que se conoce como formulario terapéutico médico, que es lo que toma como base el Fondo Nacional de Recursos para decir estos medicamentos de alto costo se financian y estos no. Es como una guía, digamos. Lo cierto es que hay medicamentos de alto costo, unos 30 aproximadamente, que están comprendidos por el Fondo Nacional de Recursos, quiere decir que se otorgan de forma gratuita a los pacientes, que son para el tratamiento de varias enfermedades, distintas patologías que podemos ver en pantalla. Son muy amplia la cantidad de cobertura que tiene en este sentido. El problema en realidad se genera cuando a un paciente le indica un medicamento que está por fuera de este formulario terapéutico, es decir, que lo tiene que pagar él. Y como tiene alto costo, es allí donde está, ¿no?, la diferencia entre quienes pueden pagarlo y quienes no. En este caso, la salida que queda es una salida jurídica, digamos, porque la persona puede interponer un recurso de amparo ante la justicia para obligar al Fondo Nacional de Recursos a que le otorgue este medicamento que no está incluido dentro de esta nómina. También pasa lo mismo con medicamentos que están indicados para determinada patología, pero a un paciente se le indican para otra. Es decir, el fondo lo financia un medicamento para tratamiento de cáncer de mama, pero una paciente lo necesita para cáncer de cuello de útero, por ejemplo. Ahí también se presenta esta coyuntura, digamos. El fondo tiene una comisión que en realidad es la que lo asesora y también la que va armando y define cuáles son los medicamentos que están dentro de este formulario. Ahora, veamos qué pasa con los que quedan afuera, que son estos casos que tú mencionabas, personas que necesitan un tratamiento que no pueden costear. ¿Me permitís una interrupción? Sí, cómo no. Algunas de las condiciones que se analizan para aceptar o no un medicamento es un informe presupuestal de cuánto cuesta ese medicamento, evidencia científica, luego vamos a hablar un poquito del tema de la evidencia científica acerca del efecto del medicamento sobre la enfermedad en cuestión, un estudio costo-efectividad y la sustentabilidad para el sistema de salud, digamos, que por tratar a un paciente solo no se vacíen las arcas y no se pueda tratar a otro, digamos, gruesamente, ¿no? Justamente, todos esos indicadores, podemos decir, son los que se toman en cuenta a la hora de que el fondo financie o no uno de estos medicamentos. Decíamos que en la redacción actual, que fue modificada este año, justamente porque se entendía que había un problema para las personas que querían presentar una acción de amparo, el Estado es responsable de brindar los medicamentos que están dentro de este formulario, pero además se establece una salvedad para aquellos medicamentos que no están incluidos. Esto, como decíamos, fue discutido y modificado este año. La normativa original no lo contemplaba, pero varios legisladores de la oposición y también algunos del oficialismo entendieron que esto era una barrera para las personas que iban ante la justicia a reclamar los medicamentos que no contemplaba el Fondo Nacional de Recursos. También dentro de todo este tema con los medicamentos y el financiamiento y los costos que tiene, el dinero que gasta el Estado no es un tema menor, a pesar de la sensibilidad que tiene toda esta problemática en donde se está hablando de alargar a veces unos pocos meses la vida de una persona. Y ahí el tema, ¿no?, del costo-beneficio que genera también tanta controversia cuando se tratan estos temas. Según datos del Poder Judicial, en los últimos 3 años el Estado gastó o perdió 12 millones de dólares por recursos de amparo que perdió ante la justicia ante pacientes que reclamaban medicamentos. El senador Frente Amplista Luis Galo, en la discusión que se dio en octubre en el Parlamento sobre esta temática, daba algunas cifras que hablan un poco acerca de lo que le cuesta al Estado mantener este tipo de políticas. Por ejemplo, decía que se destinan en realidad 35 millones de dólares a medicamentos de alto costo, de los cuales 13 son solamente para medicamentos para tratamientos oncológicos.
Y también daba algunas cifras en cuanto a lo que podría llegar a gastar el Estado si atendiera y contemplara a todos los pacientes. Dice, bueno, hay unas 15.000 personas que padecen cáncer, de las cuales 7.800 tienen cáncer metastásico, es decir, una etapa terminal que necesitan estos medicamentos. Si nosotros lo financiáramos, el Estado lo financiara, se gastarían 480 millones de dólares. Todo el presupuesto que se votó para todas las diferentes asignaturas, digamos, se estaría gastando solamente para la atención de este tipo de pacientes. Algo que ningún Estado puede sostener, digamos, con las cuentas públicas tal cual están. Visto esto, han surgido varios casos que despiertan la sensibilidad de la opinión pública y que también hacen revertir un fallo de primera instancia. Vamos a ver el último caso, ¿no? El de Ana Delgado. Ana Delgado, una mujer de 32 años que padece cáncer de mama HER2 positivo, es uno de los más agresivos en esta materia. Un gráfico ahí con ella, eso. Sí, ella solicitaba un medicamento, una droga, que es el Pertuzumab, que es comercializado en Plaza bajo el nombre Perjeta, para el cáncer de mama, obviamente, que ofrece una sobrevida global, estamos hablando, de 55 meses frente a la sobrevida de 40 meses con 3 que da el tratamiento tradicional al que sí puede acceder la paciente. Sí, 40 meses con 6. Y acá, bueno, no, o sea, es la terrible, porque es terrible, no puede haber otro lugar desde donde discutir esto, pero bueno, estamos invirtiendo por 10 meses más de vida, ¿verdad? Y la gente te dice por un día más, porque si me puedes dar un día, porque la medicina está para eso, está para que me des un día más si es necesario. Pero la discusión tiene otras complejidades cuando se financia con dineros públicos, ¿verdad? Por eso es que se ponen en tela de juicio o se valora la severidad de la enfermedad. O sea, no sea cosa que por estar financiando a una persona, no es lo mismo financiar 5 meses, es horrible, 5 meses de vida por una persona de 90 años, que para una de 10 años, por decir algo, ¿no? O sea, la discusión no tiene punto de... No hay respuesta correcta, es tremenda la discusión. No, y en este caso de Ana Delgado, finalmente ella y su marido le enviaron una carta al presidente solicitando que se retomara el tratamiento, porque a ella sí le habían dado 4 dosis de este medicamento y se le había suspendido el tratamiento. Finalmente se resolvió que el Estado va justamente a financiar 3 dosis más y a esperar cómo evoluciona su caso. Tampoco es bueno las soluciones individuales de cada caso, ¿no? No, pero y además los antecedentes muestran que la justicia falla mayoritariamente a favor de estos casos, paciente, claro. Porque esa también es una de las desigualdades, cómo termina resolviendo un juez una cuestión que es médica. Otro de los casos que nosotros también nos centrábamos allá por 2013 tenía que ver con la historia de Eduardo Correye. En 2013 se realizaron 70 juicios contra el Fondo Nacional de Recursos, de los cuales 24 fueron solicitando el medicamento Cetuximab, que es indicado para el tratamiento de cáncer de colon. Es decir, el 34,2% de los juicios contra el fondo en 2013 fueron pidiendo este medicamento. 3 de cada 10 pedían este Cetuximab. Justamente, y Eduardo Correye, que nosotros lo entrevistábamos, era uno de los pacientes que había perdido un juicio con el Fondo Nacional de Recursos, pero lo había ganado con el Ministerio de Salud Pública y se le había otorgado ese medicamento, que también tenía un costo bastante elevado. Él se encontraba también en una etapa en donde había notado que no solamente la sobrevida había aumentado, sino que la calidad de vida también había sido mayor. Y para poder, pasar raya a todo esto, es necesario hablar de las desigualdades que tiene este tema. Una de las grandes desigualdades tiene que ver con lo económico, entre las personas que pueden financiarse por su cuenta un tratamiento tan costoso como este y personas que no. También las jurídicas, como decíamos, ¿no? Termina resolviendo la justicia y cada juez con su criterio propio algo que es una cuestión médica. Y por último tiene que ver con los costos elevados que tienen los medicamentos, que es un tema que sobrevuela no solamente en Uruguay, sino en la región. Cuando se le otorgó el medicamento esta semana a Ana Delgado, el ministro Jorge Basso dijo que los costos que tienen los medicamentos son abusivos y que muchos de ellos se negocian en bloque en el Mercosur y en la UNASUR porque los países no pueden costear y garantizar este tipo de tratamientos. Bueno, justamente sobre eso, como para cerrar esto, hay un elemento que suele estar
omitido en un segundo plano. Siempre la discusión está entre médicos, políticos, funcionarios de gobierno, organizaciones de pacientes, los pacientes, la familia, los medios de comunicación. Pero hay un actor que no aparece y que está en las sombras, que es la industria farmacéutica. Yo le voy a pedir una placa donde aparece un libro, allí la placa de un libro que yo se los recomiendo realmente, de Peter Gotche, es un danés, Medicamentos que matan y crimen organizado, y dice cómo las industrias farmacéuticas ejercen presión sobre los gobiernos, sobre los seguros médicos, sobre los médicos, crean y financian asociaciones de pacientes para que reclamen ese medicamento, financian también a medios de comunicación y muchas veces montan organizaciones científicas para que le den el aval a ese medicamento que ellos mismos produjeron. Y me parece que como cierre podemos poner una frase que Gotche cita en algún capítulo de sus libros del ex vicepresidente del laboratorio Pfizer, que dice: es aterrador ver las semejanzas entre la industria farmacéutica y la mafia. La mafia gana una obscena cantidad de dinero, la industria también. Los efectos del crimen organizado son asesinatos y muertes, igual que en la industria farmacéutica. Porque después de las enfermedades vasculares y de los tumores, la tercera causa de muerte a nivel mundial es la ingesta de medicamentos. Gracias, Marcela. Gracias a ti, Gabriel. Vamos a una tanda y ya volvemos. Presenta Catunasí, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Pronto, el préstamo de los uruguayos.